Hola, buenas tardes. Vamos continuando entonces con las clases. Esperemos que todos ustedes se encuentren muy bien. Y vamos entonces a iniciar la clase de activación de la respuesta inmune humoral y respuesta inmune efectora humoral. Siguiendo con la tradición de este curso, en el cual en la primera diapositiva se habla de alguien que haya aportado en este tema, he seleccionado a César Milstein y George Kohler. César Milstein era un bioquímico argentino, quien estando en Inglaterra con un estudiante, George Kohler, describieron la forma de generar anticuerpos monoclonales. En el curso vamos a ver la importancia de poder tener estos anticuerpos y ellos brevemente, en general los anticuerpos se producen por linfocitos B, pero no es posible aislarlo a los linfocitos B porque estos linfocitos son muchos clones y viven muy poquitos días, 21 días, entonces no se puede tenerlos en cultivo. Entonces ellos lo que hicieron fue, a partir de linfocitos de ratón, lo fusionaron con una célula tumoral con un mieloma y generaron una célula híbrida, un hibridoma. Esos hibridomas se pueden ahora crecer indefinidamente, congelar, aislar, y al poder aislar se pueden poner en tubitos y producir anticuerpos. Entonces ellos generaron estos híbridos que van a producir anticuerpos y esos anticuerpos entonces son los que hoy utilizamos para hablar de toda una clasificación de células, para cualquier diagnóstico, cualquier técnica que vayan a utilizar, van a utilizar un anticuerpo que fue generado por esta tecnología. Esta tecnología fue publicada en 1975 y le ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1984 porque fueron capaces de generar esta técnica para producir anticuerpos. Eso también permitió que se pudieran estudiar, caracterizar, aislar y hoy día hasta generar nuevos fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades. Ubicándonos en la respuesta inmune humoral, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Ustedes esta diapositiva la han visto ya en otras clases, que son las fases de la respuesta inmune. Entonces, nosotros en este momento vamos a hablar de las fases de la respuesta inmune humoral, y la primera es la de reconocimiento. Por lo tanto, el primer tema que vamos a conversar es cómo un linfocito B reconoce y se activa. Luego, aquel linfocito que se activa, ¿verdad?, va a proliferar y se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpo y una célula de memoria. Entonces también vamos a hablar de este proceso de cómo se generan estos linfocitos y cómo mejoran estos anticuerpos para luego, ¿verdad?, destruir o cumplir su función efectora. Entonces, en la segunda parte hablaremos de las funciones efectoras de los anticuerpos para luego aquel linfocito que se activó en esta primera etapa, en el reconocimiento del antígeno, cómo se contrae o se induce su muerte para que no siga activando, para finalmente, ¿verdad?, generar células de memoria. Entonces hoy vamos a hablar en la etapa de reconocimiento, la etapa de activación, la eliminación y también la de cómo se contrae la respuesta inmune humoral. Todo es en función del tiempo. Yendo a la primera etapa, la activación de los linfocitos B vírgenes requieren de la unión de un antígeno BCR y de la presencia de una señal de peligro. Aquí no alcanza con que el BCR se une al antígeno, traduzca la señal a través de Ig alfa y Ig beta, sino que es necesaria una señal de peligro. Esta señal de peligro está dada por moléculas que están rodeando
al antígeno, lo están opsonizando, y que se unen a otros receptores. En este caso son moléculas del complemento que están opsonizando a una bacteria, por ejemplo, y se unen a través de un receptor de los factores del complemento para traducir entonces una señal. Aquí ambas señales se complementan y ahí entonces va a producir la proliferación y diferenciación. Otra tipo de señal también de peligro viene a estar dada por una señalización a través de un receptor del tipo TOL, en el cual se une a los PAMs presentes en un microorganismo y señaliza. Entonces aquí tenemos nuevamente dos tipos de señal. Esta es a través del TLR y la otra es la señal del BCR. Ambas señales entonces van a concluir con la proliferación y diferenciación celular. Otra forma de también existir un entrecruzamiento de receptores y por lo tanto de fosforilación es cuando un linfocito virgen se une antígeno que tiene muchos epítopos. Entonces va a permitir un entrecruzamiento de receptores. Este caso es, por ejemplo, en una bacteria que tenga carbohidratos. Existen varios patógenos que pueden poseer epítopos repetidos en su estructura, y eso entonces va a permitir un entrecruzamiento del receptor, y eso va a permitir entonces la proliferación y diferenciación. Yendo ahora a la localización anatómica del evento de la activación de un linfocito B, esto ocurre en los órganos linfáticos secundarios. Recuerda que la infección está en la periferia, pero la activación de un linfocito B va a ser en el órgano linfático secundario. Para eso entonces el antígeno va a tener que migrar hacia la zona donde están los linfocitos B. ¿Cómo ocurre eso? Los antígenos arriban vía linfática aferente y macrófagos que están aquí en el seno subcapsular van a capturar a estos antígenos. Estos macrófagos nos fagocitan y también tienen inactivada su función de destruir al microorganismo. Por lo tanto, estos antígenos están bastante conservados. Estos antígenos, transportados por el macrófago, va a ser transportado o capturado por una célula dendrítica folicular que está en el interior de estos folículos, que es el lugar donde se ubican los linfocitos B. Estas células dendríticas foliculares no confundan con las células dendríticas inmaduras que fagocitó el antígeno y que migró a donde están los linfocitos T, y que es una célula dendrítica que va a presentar el antígeno. Estas son células dendríticas foliculares que no tienen MHC, no fagocitan este antígeno, sino que lo único que hacen es capturarlo en su superficie y mostrárselo a los linfocitos B. También este antígeno puede ser capturado por células dendríticas de la médula, pero capturado en su superficie, no fagocitado. Ya la célula que es madura no tiene la propiedad de fagocitar, sino que solo, en este caso, se le van a unir antígenos en su superficie para que sea capturado posteriormente por las células dendríticas foliculares. Las células que están interviniendo entonces aquí en el folículo son células que van a mostrar o entregar el antígeno a un linfocito B, pero no están unidos al complejo principal de histocompatibilidad. ¿Cómo están unidos? Es muy simple. Esta es una célula, ¿verdad? Célula dendrítica folicular o ese macrófago, en la cual tiene receptores de moléculas de complemento o tienes receptores que se van a unir a la región, al carboxiterminal de los anticuerpos. La región carboxiterminal de los anticuerpos se llama FC y esa región es la que se une a los anticuerpos. Entonces hay receptores FC que enlaza anticuerpos y receptores para fragmentos de complemento. Entonces puede ocurrir que un anticuerpo se una a un antígeno, forme un complejo, esta célula entonces capture al antígeno mediante un anticuerpo. O puede ser que el antígeno está rodeado, opsonizado por fragmentos de molécula de complemento. ¿Esto qué hace? Que se une a sus receptores y luego entonces lo que hace es mostrar el antígeno para que el linfocito B se active. Entonces las células dendríticas foliculares exponen
antígeno. Ellos no procesan ni presentan en el contexto de MHC. El linfocito B entonces, ¿qué va a ocurrir? El linfocito B actúan presentando péptidos derivados de proteínas de antígeno a un linfocito helper. ¿Cómo? El linfocito B entonces unió el antígeno, lo va a internalizar y en su interior lo va a degradar, lo va a procesar y se lo va a unir a las moléculas del MHC. Entonces, en su superficie va a expresar un MHC clase 2 con este péptido. Ese péptido, que es de esta proteína con la cual él se activó, pero fíjese que los epítopos son distintos. Este es el epítopo por el cual reconoció el anticuerpo y este va a ser el que está unido al MHC. Entonces, el linfocito T va a reconocer otra porción de este antígeno. Y de esta manera, entonces, el linfocito B va a recibir una ayuda de parte del linfocito T. ¿Cómo y dónde? Lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Entonces, en la primera etapa va a haber una activación de un linfocito virgen que requiere la unión del antígeno, el BCR, y la presencia de una señal de peligro. Receptores de complemento, el TLR, en esta situación, que son proteínas en las cuales está incorporando, va a internalizar, lo va a degradar y va a recibir este linfocito que se activó por estas señales, va a proliferar, se va a diferenciar, pero además va a tener una segunda señal, que es una señal dada por este linfocito helper, ¿verdad? Porque esto se procesó, lo degradó, tuvo un péptido, y ese péptido es reconocido por un linfocito que previamente se había activado con una célula dendrítica que lo había activado. Como se activó, presentan CD40 ligando y eso entonces viene a activar a un linfocito B. Esto ocurre, ¿por qué? Porque este antígeno tiene proteína. En el caso de que, como habíamos dicho, los carbohidratos tienen muchos epítopos repetidos, hay en un entrecruzamiento de receptores, esta segunda señal dada por un linfocito T no es posible. Solo va a tener la activación propia del linfocito B. No va a existir esta colaboración. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de todo lo que ocurre cuando se da la señalización a través de una proteína. Y luego hablaremos de lo que pasa con la activación de un linfocito independiente de la ayuda de un linfocito T. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la activación de un linfocito B? Bueno, el linfocito B se activa y cuando se activa a través de estos entrecruzamientos de receptores va a producir un aumento de la sobrevida y proliferación. Va a haber un aumento en la expresión de B7, una molécula coestimuladora. Va a haber un aumento de la expresión de los receptores de citoquinas y va a haber un incremento de la expresión de receptores de quimoquina que van a permitir que este linfocito B migre a encontrarse con el linfocito T. Todo esto prepara para el encuentro con un linfocito T. Por otro lado, la activación de los linfocitos B con poliazúcares o lípidos, que no va a haber una colaboración T, se van a generar anticuerpos IgM con células plasmáticas de baja duración. Todas estas que ocurran con la colaboración de un linfocito T van a sufrir varios cambios, entre ellos que va a cambiar la clase de inmunoglobulina y va a aumentar la vida media de las células plasmáticas. Entonces habíamos dicho que el linfocito B, una de las características que tiene, es que va a adquirir receptores de quimoquina para poder migrar y acercarse a donde estaba el linfocito T. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos un folículo primario donde hay linfocitos B que se están activando. Ese linfocito B capturó el antígeno, lo procesó, lo presentó y tiene ahora una expresión en su superficie de MHC clase 2 más péptidos y receptores de quimoquina que le permiten migrar hacia una zona donde estén los linfocitos T. El linfocito T a su vez está en la zona de los linfocitos T, pero previamente llegó una célula dendrítica desde la zona infectada y lo activó. Dentro de las activaciones de ese linfocito también modifica los receptores de quimoquina para poder migrar a encontrarse con el linfocito B. Y este linfocito además va a expresar una molécula que se llama CD40 ligando y que vamos a conversar un poquito más adelante. Entonces, ahora estos linfocitos B y T se encuentran y el linfocito T helper
de CD4 va entonces a activar al linfocito B. Ese linfocito B activado se va a diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpos y va a ingresar al folículo donde se va a generar una gran proliferación, mucha muerte y una gran modificación, mucha actividad. Esa actividad va a generar entonces ahora lo que llamamos un centro germinal, donde este linfocito B va a sufrir varios cambios para lograr tener un anticuerpo de alta afinidad. ¿Y cómo ocurre eso? Tengo entonces la célula dendrítica en la periferia, capturó el antígeno, lo procesó y activó a un linfocito HELP. En las características de este linfocito HELP, lo que le va a ocurrir es que va a disminuir la expresión de los receptores CCR7. ¿Eso qué le hace? Le permite alejarse de la zona donde está y aumenta los receptores de CXR5. ¿Y eso qué hace? Que permita moverse hacia la zona donde están los linfocitos T. Por otro lado, el linfocito B se está activando en el folículo primario y dentro de sus características va a aumentar la CCR7. Fíjese que aquí la disminuye el receptor de quimoquina, aquí aumenta, porque estos se mueven en función de un gradiente de concentración. Entonces, este va a aumentar, este va a disminuir, así llegan a un punto de equilibrio donde se encuentran. Y ahí entonces el linfocito T va a colaborar con el linfocito B. Este va a tener que, ya le digo, aumentar la expresión de CXCR5 y este va a tener que aumentar la de CCR7. Con eso entonces logran los dos linfocitos encontrarse. ¿Cuáles son las consecuencias de ayuda a un linfocito T? Lo que va a ocurrir es, primero va a haber una proliferación y diferenciación a células plasmáticas de este linfocito. Y aquí se generan unos linfocitos B cuyas células plasmáticas es de vida media baja. Y estos son anticuerpos de clase IgM. Parte de estos linfocitos migran hacia el interior del folículo, donde se van ahora a proliferar y se va a generar el centro germinal. Las células plasmáticas que se generen en el interior van a ser células plasmáticas de vida media más larga. Los linfocitos helper, ¿verdad?, ayudan a los linfocitos B a activarse a través de la interacción del CD40 ligando y citoquina. Entonces, aquí tenemos una célula dendrítica que va a activar a un linfocito T. Esta es la primera señal, que es la que el linfocito T reconoce al péptido en el contexto de MHC, y la segunda señal, que son las moléculas coestimuladoras, que son el PARB7, CD28. Entonces, esta activación hace que este linfocito T, entre otras, así como varía los receptores de quimoquina, va a expresar ahora una molécula que se llama CD40 ligado. Este linfocito que exprese ahora y que está activado, exprese el CD40 ligando, migra hacia el encuentro con un linfocito B. Y como tiene este CD40 ligando, el linfocito B ya tiene el CD40, ambos se unen y va entonces a traducir una señal al interior de este linfocito B. Además de secretar citoquina, y el linfocito B, entre las cosas que también cambió, fue que aumentó los receptores de quimoquina. Con esto entonces, la señal CD40 ligando, el reconocimiento específico que tiene que existir más la citoquina, va a recibir entonces todas esas señales para lograr una proliferación y diferenciación de un linfocito B de buena calidad, porque ahora vamos a ver qué cambios ocurren para que estos sean mejores. Ponga así atención en lo siguiente: el par de moléculas coestimuladoras de la célula dendrítica de un linfocito T, eso es cuando el linfocito es virgen. Cuando el linfocito T está cumpliendo su función, ese par no es tan activo como lo es fundamental el CD40 ligando CD40. ¿Qué consecuencias tiene toda esta colaboración de un linfocito T que ocurre en el centro germinal? Que aquel linfocito activado va a expandirse. Va a haber una expansión clonal. Va a producir unas primeras células plasmáticas productoras de IgM. También va a haber cambios a nivel de DNA, que esos linfocitos ya no van a ser más de clase IgM, sino que ahora va a haber de otro tipo de clase. A eso lo llamamos cambios de clase, cambios de isotipo. Luego también
hay otro cambio, es que la calidad de estos anticuerpos que están aquí, si bien sigue reconociendo el mismo antígeno, pero la afinidad o la fuerza con que se unen ahora es mayor. Y por eso decimos que hay una maduración de afinidad. Bueno, y finalmente van a quedar células de memoria, en la cual pueden llegar a durar su existencia durante muchos años. Estos van a ser células de memoria que tienen anticuerpos con alta afinidad por el antígeno y que cuando vuelva el antígeno a ingresar ya no se va a encontrar, o sea, puede encontrarse, sí, pero estas células tienen mayor afinidad por el antígeno y van a activarse las células de memoria y no las células vírgenes. Bueno, ahora vamos a ver los distintos procesos de los que estamos describiendo aquí, y el primero va a ser el de maduración de afinidad. Para el proceso de maduración de afinidad, lo que ocurre en las regiones, a la altura del gen que codifica el segmento B, recuerden que esto ya está ordenado, ese DNA que produce ahora las cadenas pesadas o las cadenas livianas va a sufrir una hipermutación a nivel de los genes que codifica la región variable. Estas mutaciones van a generar anticuerpos de baja afinidad y anticuerpos de mayor afinidad. Esto es un ejemplo de cómo van pasando los días y la estimulación del antígeno y se van observando grandes variaciones. Y la coincidencia de las mutaciones puntuales están justo en los sitios CDR, en el CDR1, 2 y 3. Y eso va a permitir tener anticuerpos de mayor o de menor afinidad. Si observamos un órgano linfático secundario, ¿verdad? Los folículos primarios están marcados aquí, y aquí es un centro germinal o folículo secundario, que es donde está ocurriendo esto que les cuento a continuación. Si nos fijamos ahí en el centro germinal, vamos a tener bien marcadas dos zonas, una zona clara y una zona oscura. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y aquí, bueno, aquí tenemos las células dendríticas foliculares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este es entonces un centro germinal en el cual nos fijamos en la zona oscura y luego en la zona clara. La zona oscura es una zona de gran proliferación celular, y particularmente lo que está ocurriendo es que los linfocitos B son enfrentados al antígeno con el fin de rescatar aquellos clones que tengan mayor afinidad. Tenemos entonces la zona T y B, donde se activó el linfocito B. El linfocito B entra a la zona oscura y aquí hay una gran proliferación, que simbolizamos acá, una gran proliferación, y aquí teníamos toda esa cantidad de linfocitos. Ese linfocito, ¿verdad?, que se está moviendo, se encuentra con las células dendríticas foliculares. Y la idea es que estas células están programadas, son de vida media corta, entonces están programadas para morir. Pero aquella célula que se una al antígeno, que le está mostrando una célula dendrítica folicular, ese va a rescatarse de esa muerte y va a continuar, ya sea que se diferencia células plasmáticas y de memoria, o vuelva a ingresar a la zona oscura y aumente, tenga un nuevo ciclo de proliferación. La idea de este rescate es que aquí hay muchísimas células y el antígeno cada vez es menos, porque ya se van produciendo anticuerpos, los anticuerpos se van formando complejos y la disponibilidad del antígeno es cada vez menor. Entonces, solo aquellos que tengan mayor afinidad por el antígeno van a ser rescatados de la muerte. Es decir, va a haber muchos linfocitos y poco antígeno. Entonces, solo aquel que se una con mayor fuerza va a ser rescatado. El resto muere. Y de esa manera se va seleccionando linfocitos cuyos receptores tengan mayor fuerza de unión por el antígeno. Volviendo a esta diapositiva, que es lo mismo que se está simbolizando acá, ¿verdad? Aquí hay una gran proliferación en la zona oscura, y en la zona clara es cuando se rescatan las células de la muerte. El resto muere, y aquella que se rescató de la muerte se va a diferenciar a célula, va a proliferar también, va a diferenciarse a células plasmáticas y a células de memoria. En síntesis, entonces, lo que ocurre es, tengo una célula, un linfocito B, en el cual va a producirse grandes mutaciones a nivel del gen que codifica la región variable, y se van a generar receptores que van a tener mayor afinidad
o menor afinidad o la misma por el antígeno. Hay una gran proliferación de todos ellos y ellos tienen una vida media corta, están programados para morir. Entonces, si no se une al antígeno, va a morir. Pero si se une al antígeno, ¿verdad? Presentado por las células dendríticas foliculares, estos van, y por si todo este proceso ocurre de cambios de mutaciones, es por la presencia de linfocitos T que secretan citoquinas. Todo esto va a hacer que se diferencien a células de memoria y a células plasmáticas. Las células plasmáticas van a ser productoras de anticuerpos y de anticuerpos de alta afinidad porque fueron seleccionados a partir de los clones que tengan mayor afinidad. Y las células de memoria van a salir a la circulación, son células de memoria que tienen una vida media más larga y van a salir entonces a la circulación. Y aquel entonces que no, linfocitos que no reconozcan el antígeno, van a morir. El otro proceso que ocurre, que habíamos mencionado, es el cambio de clase. ¿Cómo ocurre este cambio de clase? Lo primero que tenemos que recordar que los linfocitos helper tienen distintos perfiles, ¿verdad? Que dependiendo de la citoquina que secreten, es la función que puedan tener. Así teníamos, de acuerdo a la, si es activado con interleuquina 12, vamos a tener linfocitos helper Th1, secretores de interferón gamma. Esto lo van a ver en la clase de respuesta inmune celular, pero yo se los voy a mencionar, que sepan que los linfocitos helper, que se diferencien a efectores, va a depender su función de la citoquina que secrete. Si tenemos, por ejemplo, interferón gamma, van a ser lo que llamamos linfocitos T helper 1. Si tenemos interleuquina 4, 5 y 13, estamos hablando de un linfocito T helper 2. Interleuquina 10 o TGF beta, un linfocito reguladores. Interleuquina 17, 21 y 22 es linfocitos T17. Dependiendo entonces del linfocito que esté colaborando, va a ser la citoquina que se esté presentando. Y dependiendo de la citoquina que se presente, va a ser la clase de inmunoglobulina que se genere. ¿Qué quiero decir con eso? Inicialmente los linfocitos vírgenes son IgM. Si tenemos un linfocito colaborador aquí, en esta reacción, un linfocito que está secretando citoquinas, y en este caso es un Th1, secreta interferón gamma, la clase de inmunoglobulina que termina generando este linfocito va a ser IgG, IgG1 e IgG3. Por el contrario, si tenemos un linfocito Th2 que secreta interleuquina 4, el anticuerpo que se genere va a ser IgE o IgG4. Y si es una citoquina, por ejemplo TGF beta, que esto se da mucho a nivel de mucosas, el anticuerpo que se genere va a ser una IgA. Y dependiendo de la clase de anticuerpo, van a ser las funciones efectoras que tendrán y que vamos a discutir más adelante. Pero podemos rápidamente mencionar que la IgM activa el complemento, que la IgG es muy buena opsonizando, favoreciendo la fagocitosis, y activando complemento, además de dar una protección neonatal, ya que traspasa placenta. En cambio, en el caso de las IgE, eso es muy buena para la inmunidad helmintos, parásitos, pero también tiene un rol muy importante en la degranulación de mastocitos y en la hipersensibilidad inmediata. La IgG4 es importante en los mecanismos más bien reguladores. La IgA es la inmunoglobulina más abundante en todo nuestro organismo, porque está presente en las mucosas, no así en suero. En suero la más abundante es la IgG. Entonces esta IgA cumple un rol muy importante en neutralización. Y por ejemplo, ahora en una infección de COVID, es una de las inmunoglobulinas que debería ser más importante para evitar el ingreso del microorganismo. Para todo entonces estas clases, por el cambio de clase o cambio de tipo de un BCR, requiere de la participación del linfocito T helper a través de la secreción de citoquinas. ¿Cómo ocurre esto? La clase pasada yo les expliqué a nivel de DNA, ese linfocito ya tiene el segmento BDJ ordenado. Y después están todos los exones que van a codificar para las distintas cadenas. La información genética para la cadena MU es la primera, por eso, y la delta después. Por eso, las inmunoglobulinas vírgenes, los linfocitos vírgenes van a ser IgM o IgD. A continuación, viene la información genética para las cadenas gamma, pues la épsilon,
después la alfa. Entonces lo que ocurre es, ¿verdad? Veamos el caso de la IgE, que era a través de la interleuquina 4. La interleuquina 4 lo que va a hacer es inducir la expresión de un transcripto que se llama transcripto épsilon, de la cadena épsilon. Ese transcripto se incorpora en el DNA y abre la doble hebra de DNA. Al abrirla, permite que estas secuencias que están simbolizadas aquí con un círculo, que son secuencias señales que están antes de la información genética de la cadena mu, antes de la gamma, antes de la épsilon, antes de la alfa. Estas secuencias señales que están antes, aquí por ejemplo, tenemos la secuencia señal que está antes de la épsilon, hibrida con la secuencia señal que está antes de la mu, de la primera, porque la cadena que se va a codificar va a ser siempre la primera información que haya. En este caso, la primera información es de mu, por lo tanto va a ser una IgM. Entonces, lo que ocurre acá entonces es que esta secuencia señal hibrida con esta secuencia señal que está antes de mu. Y este DNA, entonces, se forma un loop y posteriormente entonces una enzima va a cortar. Esa información genética, que es DNA, se pierde y por lo tanto ese anticuerpo ya no tiene más información para producir M. Por lo tanto, la cadena que va a producir es una cadena épsilon. Y la cadena épsilon constante, manteniendo siempre la variable. Por lo tanto, el reconocimiento por el antígeno es el mismo. Y a nivel de la cadena liviana no hay ni un cambio. Las cadenas constantes permanecen las mismas. Esto es solo a nivel de la cadena pesada. Entonces, como tiene esta información genética, se va a generar ahora un transcripto en el cual la información genética es de la cadena épsilon y la proteína que se va a traducir es una IgE. Por lo tanto, el anticuerpo que va a producir este linfocito es una IgE. Esto mismo ocurre para todos los otros cambios. Si vamos a cambiar de la M a la G por un interferón, ocurre lo mismo. Se generó un transcripto gamma y va a permitir ese cambio. Y así sucesivamente para todos los cambios. Entonces, en el cambio de clase de DNA, codificante de la cadena pesada, se recombina para permitir la transcripción de distintos isotipos de anticuerpos y PCR. Y de ahí, de una IgM, ¿verdad? Si la hibridación es entre la secuencia de señal mu con la gamma, se va a generar, un transcripto se incorporó y se va a generar la información genética para codificar IgG. Y lo mismo para la IgE. Yendo ahora entonces al otro cambio, que es la generación de anticuerpos de secreción, ¿verdad? Los linfocitos virgen generan IgM de membrana, ahora vamos a producir anticuerpos secretados, sin la región transmembranar. Lo que ocurre simplemente para producir inmunoglobulina secretada es que se genera un transcripto primario en el cual tiene dos sitios de poliadenegación. Uno antes de la información genética de la región transmembranar y otra después de la colita citoplasmática. Entonces, para un splicing alternativo pueden generarse, ¿verdad? Se va a producir una proteína que llega hasta el final y por lo tanto esa proteína está anclada a la membrana, o puede generarse una proteína que sea de secreción. Las células plasmáticas producen ambas inmunoglobulinas. El tema es que no producen Ig-alfa e Ig-beta. Al no tener el Ig-alfa e Ig-beta, esto es inestable y por lo tanto en su membrana no hay BCR completos. Y entonces la célula plasmática va a producir inmunoglobulinas de secreción. Eso que vimos fue todo de respuesta antígeno T dependiente. ¿Qué pasa cuando no hay una colaboración T, cuando no hay un linfocito T? Un linfocito se va a activar por entrecruzamientos de receptores, pero sus anticuerpos van a ser de clase IgM y sus células plasmáticas van a ser de vida media mucho más corta que las que se observan en un antígeno T dependiente. Una comparación entre la respuesta T dependiente versus la T independiente, los linfocitos T dependientes van a generar anticuerpos de distintas clases, de alta afinidad y con células de memoria que viven de larga vida. Un antígeno T independiente, donde no hay un linfocito T involucrado, son no proteico, en este caso lo que va a ocurrir es que se va a activar un linfocito porque hay un entrecruzamiento de receptores, va a diferenciarse a células plasmáticas, pero van a ser secretoras de IgM, de baja afinidad, y las células plasmáticas van a ser de vida media
corta. En síntesis, entonces, los cambios que van a ocurrir en el receptor es, va a haber mutación a nivel de la región variable, y eso lo que va a ocurrir es una maduración, va a permitir la maduración de afinidad porque nos va a permitir seleccionar aquellos linfocitos que tengan receptores por mayor afinidad y finalmente lo que ocurre entonces es un incremento de la afinidad. No hay variaciones en cuanto a las funciones efectoras directamente asociadas a la región FC o a la clase de anticuerpos. Hay un cambio en cuanto a que de membrana pasan a ser ahora moléculas secretadas y pueden haber cambios entonces en su función, porque son moléculas solubles. Y en el otro caso, cuando hay un cambio de clase de inmunoglobulina, sí no hay cambio en cuanto a la unión al antígeno, pero sí va a haber cambios en cuanto a sus funciones. Y ahora entonces, entrando a las funciones efectoras de los anticuerpos, antes de entrar al detalle de las funciones de los anticuerpos, haciendo un repaso, habíamos observado que los anticuerpos tenían una región variable y después una región constante, fijándonos en las cadenas pesadas. Y que si pudiéramos a esa I cortarla a nivel de la región bisagra, que es la zona donde se unen las dos cadenas pesadas, nos quedábamos con 3 fragmentos, 3 porciones, que a la primera porción la llamamos FAB, y a cual yo se los mencioné porque estructuralmente se parece al TCR. Bueno, la otra fragmento que queda se llama FC, y el nombre FC viene de que es un fragmento cristalizable. Y recuerden que en el FAB queda un dominio de la región constante, no es de la cadena constante. La cadena constante queda fraccionada. En el FC está el dominio CH2, CH3 o CH4, dependiendo de la clase de inmunoglobulina. Y de las clases de inmunoglobulina, ¿verdad? Dependiendo de la clase, va a ser la función efectora, el rol que va a cumplir. La IgG, ¿verdad? Es la estructura base que siempre conversamos, es un monómero, mientras que la IgM son 5 o 6 monómeros. Por eso puede ser pentamérica o hexamérica. Están unidas por una proteína J. J es de proteína de unión. Y esta tiene, ¿verdad? 5 por 2, 10 o 12 sitios de combinaciones o valencias. Entonces, probabilidad de unión es muy alta. En caso de la IgA, en la sangre pueden haber monómeros o en las mucosas van a ser dímeros. ¿En qué son? En que 2 unidades están unidas por una proteína J. Y en este caso se puede unir a 4 moléculas, todas iguales porque es la misma inmunoglobulina. El caso de la IgE es una molécula igual que la IgG, monomérica. Esta tiene un dominio más, al igual que la IgM. La IgG y la IgA tienen 3 dominios en la cadena pesada y estas tienen 4 dominios constantes de la cadena pesada. Y este tiene 3 dominios constantes de la cadena pesada. En una respuesta inmune primaria, ¿qué quiere decir? Cuando ingresa por primera vez el antígeno, se va a encontrar con un linfocito virgen. Ese va a activar, se va a proliferar, se va a diferenciar y nos va a dar anticuerpos IgM y alguna IgG. Cuando el antígeno va por segunda vez o reiteradas veces, se va a encontrar ahora no con este linfocito virgen, sino que con uno de memoria que se generó aquí. Y en esta respuesta, la mayoría de los anticuerpos va a ser de la célula de memoria. Es decir, por ejemplo, si fue una IgG, será IgG. Pero pongan atención en que el tiempo en demorar al pic de mayor cantidad de anticuerpos, aquí es aproximadamente una semana, aquí es 3 días. O sea, el tiempo en que ocurre la respuesta inmune secundaria es mucho menor, es mucho más rápida que la respuesta inmune primaria. Pero no solo eso es más rápida, sino que la cantidad
de anticuerpos de la respuesta inmune secundaria es mayor, mucho mayor que de la respuesta inmune primaria. Eso hace que las pendientes de estas curvas, ¿verdad?, sean mucho mayores en la respuesta inmune secundaria que la respuesta inmune primaria. Y lo que también se logra es que las células plasmáticas son de mayor vida que en una respuesta primaria si solo es IgM. En una respuesta inmune de antígeno T independiente, no hubo encuentro con ayuda a un linfocito B, siempre van a ser IgM. Mientras que en una respuesta inmune en la cual hay colaboración de un linfocito T, va a haber entonces cambio de clase y vamos a tener una gran concentración de distintas clases que no sea IgM. Y si eso es en cuanto a concentración. Y si graficamos la afinidad de las IgG es muy superior, la afinidad individual, que la de la IgM, la cual va a ser siempre igual. Entonces, a medida que se tiene respuesta inmune primaria, secundaria, terciaria, se produce un aumento en la afinidad de las nuevas moléculas de anticuerpos. En resumen, en una respuesta en cuanto a la cantidad, el PIC, la respuesta inmune primaria es menor, la respuesta inmune secundaria es mayor. El tipo o clase o isotipo de anticuerpo van a ser mucho más IgM que IgG. En cambio, en una respuesta inmune secundaria van a ser principalmente IgG, IgA o IgE. La afinidad de los anticuerpos va a ser mucho menor, la respuesta inmune primaria, mientras que la respuesta inmune secundaria va a ser muchísimo mayor, porque ocurre el proceso de maduración de afinidad que nosotros ya vimos. Luego, en la respuesta inmune primaria, la van a producir todos los tipos de antígeno, ¿verdad? Sean proteínas o no sean proteínas, porque aquí no hay diferencia entre un antígeno T dependiente y un T independiente. Y aquí van a ser todas las proteínas, porque van a permitir la colaboración de un linfocito T. En algunas excepciones, algunos lípidos pueden activar en una forma no clásica a un receptor especial que tienen los linfocitos T y que podrían ayudar a generar algún tipo de anticuerpo con cambio de clase, pero es en algunos casos muy excepcionales. Carbohidratos no. Y yendo a las funciones efectoras de los anticuerpos, en esta diapositiva se resumen, los cuales son la neutralización, opsonización, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, la activación del complemento y la degranulación de eosinófilos, basófilos o mastocitos, en los cuales voy a pasar a explicar y que se resumen en esta tabla, en esta diapositiva. La primera es neutralización. ¿Qué consiste la neutralización? Es en el caso, por ejemplo, de una infección con un microorganismo. Normalmente el microorganismo se une a su receptor, ingresa a la célula, ¿verdad? Infecta y va a dañar el tejido. La presencia de un anticuerpo que evite la unión de este microorganismo, ¿verdad?, va a bloquear la unión entonces del microorganismo al receptor. Y de esa manera entonces va a prevenir la infección. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en otro caso, en que ahora tenemos un caso, por ejemplo, el coronavirus. Infectó una célula, luego él se va a replicar y va a salir a infectar a una célula vecina. Bueno, si el organismo generó anticuerpos, cuando este virus salga de esta célula infectada, van a haber anticuerpos que se unen al virus y no va a poder unirse al receptor y por lo tanto no va a poder infectar. Es decir, tanto puede haber en este caso una infección, por ejemplo, a nivel de mucosa, y aquí un bloqueo a nivel, por ejemplo, en el mismo organismo. También los anticuerpos pueden neutralizar toxinas, por ejemplo, una bacteria que produce una toxina, que produce una necrosis, ¿verdad? Si existen anticuerpos que se unan
a la toxina, esa toxina no se va a poder unir al receptor y por lo tanto no va a haber ningún efecto en la célula, y esa célula, por ejemplo, no se va a morir. Dentro de los anticuerpos más poderosos en cuanto a la función de neutralización son las IgA. La IgA está en toda la mucosa y lo que hace es evitar el ingreso de los patógenos a la célula. O sea, la IgA neutraliza algún virus, por ejemplo, o bacterias, que se una a algún receptor que esté en la célula y evita su ingreso. Ahora, la IgA es una molécula dimérica. ¿Y cómo se activa? Esta es una proteína que se genera a nivel de mucosa. Ingresa, ¿verdad?, un antígeno. Ese antígeno activa las células dendríticas, es capturado, fagocitado por las células dendríticas, las células dendríticas activan el linfocito T, helper, virgen, ese se va a activar, y lo mismo que les expliqué de los linfonodos va a ocurrir, ¿verdad?, en los órganos linfáticos asociados a mucosa, donde también va a haber folículos primarios y centros germinales donde van a estar los linfocitos, y un linfocito que se activó por la presencia de un antígeno también va a recibir la colaboración de un linfocito helper a través del CD40-CD40 ligando. Las células dendríticas que están aquí en las placas de Peyer o en la lámina propia van a secretar TGF-beta. ¿Se acuerdan que yo le hablé que la TGF-beta es una citoquina inmunoreguladora, pero que en este caso lo que hacen es inducir el cambio de clase a que se expresen IgA? Entonces, este TGF-beta va a hacer que esta célula reordene sus genes y produzca entonces IgA. La célula plasmática va a producir IgA y va a producir una IgA ya con la proteína J unida. Por lo tanto, va a secretar esta molécula dimérica. Esta molécula se va a unir a la membrana. Esta proteína se va a unir a la superficie de la membrana a un receptor que le va a permitir el traspaso de esta célula. Esa parte de esa molécula va a quedar pegada y lo va a proteger de los jugos gástricos. Por lo tanto, esta molécula, la zona FC la va a tener cubierta y protegida y no va a poder utilizarla para ninguna finalidad, solo para neutralizar a través de la unión de las regiones variables. Otra función de los anticuerpos es la que habíamos dicho que de opsonización. La opsonización recubre al antígeno y se recubre de anticuerpos. Esos anticuerpos quedan libres en la región FC. Esa región FC se va a unir a un receptor que se llama receptor de la cadena gamma de la región FC, de los anticuerpos, que está en un macrófago. Entonces, el macrófago, a través de los receptores FC, unen anticuerpos por la región FC. Eso, ¿verdad?, va a hacer que se fagocite el macrófago y que el macrófago se active y permita eliminar al microorganismo que fue capturado por estos anticuerpos en su interior. Otro mecanismo también de activación, de otra función efectora de los anticuerpos, es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En esencia es muy similar en cuanto a que aquí tenemos el microorganismo, ¿verdad?, que van a fagocitar, y por ejemplo, se llama una célula que tiene un virus. Este virus va a utilizar la material biosintética, lo va a procesar y va a presentar en su superficie parte de los antígenos virales. Como el sistema inmune generó anticuerpos contra este virus, parte de esas proteínas van a ser reconocidas por ese virus, que están ahora en la superficie de esta célula. Este anticuerpo se unió entonces a este antígeno y deja libre la región FC. Al igual que el caso anterior, que aquí era una bacteria en la cual lo recubría un anticuerpo, ahora es una célula. Como es muy grande, el macrófago no la puede comer. Y lo que hay que hacer ahora
porque es del mismo tamaño del macrófago. Entonces el macrófago va a fagocitar bacterias, pero no va a poder fagocitar esta célula. Entonces lo que va a ocurrir aquí no es un macrófago el que se une, sino que va a ser también es a un receptor, gamma, pero que está en las células NK. La NK, a través de este receptor, que se le unió entonces ahora a un anticuerpo, y el anticuerpo se unió al antígeno viral expresado en la superficie de una célula, este linfocito, que es un linfocito NK, natural killer, se va a activar y va a liberar gránulos. Y esos gránulos lo que van a hacer es inducir la muerte de esta célula. Va a matar a esta célula infectada. Entonces, las células NK matan células infectadas a ese proceso que utilizó un anticuerpo para matar, lo llamamos citotoxicidad porque mató a una célula. Entonces, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las células NK también tienen otro mecanismo que no usan anticuerpos, que se unan directamente a una célula infectada pero con otras moléculas, y va a inducir la muerte. En este caso, nosotros solo nos estamos refiriendo a la ADCC, que es la activación por medio de un anticuerpo de las células NK. También otro proceso muy similar, tenemos aquí, por ejemplo, un parásito en el cual expresan algunos antígenos reconocidos por anticuerpos. En este caso, los anticuerpos son de clase IgE. Esa IgE entonces se va a unir a través de un receptor, y ese receptor es un receptor Fc epsilon receptor. Es el receptor de la cadena epsilon, de las cadenas Fc epsilon. Entonces, este proceso lo que va a hacer es degranular, ¿verdad? Este eosinófilo va a liberar estos gránulos y va a matar a este parásito. Similar mecanismo de degranulación va a ser en el cual tengamos IgE, antígeno, en el cual cuando esté complejo antígeno-anticuerpo puede degranular a los mastocitos y liberar granos. Esto lo van a ver en la clase de hipersensibilidad. Otro mecanismo de activación que ustedes también ya lo vieron fue la activación del complemento, ¿verdad? Cuando tenemos dos antígenos a una determinada distancia y se unen dos IgG, por ejemplo, a través de la región Fc se va a unir C1, Q, y se activa la molécula del complemento. Y solo va a ser eso posible cuando el anticuerpo esté en la superficie. Cuando los anticuerpos estén solubles, como en estos casos que tenemos en el A y en el C, no se va a activar. Solo se va a activar cuando esté unido a el complemento se va a unir cuando el anticuerpo esté fijo a alguna superficie, como el caso B y el caso D. Esto es una tabla muy interesante en la cual aquí tienen las funciones de los anticuerpos en función de la clase. La neutralización van a ser fundamentalmente las IgG y la IgA, que es muy crítica a nivel de mucosas. En cuanto a la opsonización, la IgG1 es la mejor molécula para opsonizar, para activar a células NK, es la IgG1 y la IgG3. La IgG3 es muy buena para activar complemento, es de la mejor. El tema es que la IgG3 tiene una región bisagra muy larga y por lo tanto su vida media es baja. Y después la que mejor fija complemento es la IgM y luego viene la IgG1. En cuanto a la sensibilización de mastocitos, es la IgE. La que va a ser transportada a través del epitelio es la IgA, y a través de la placenta, la que protege el neonatal es la IgG1 y algo de la IgG3.
Después a los diferentes sitios van a migrar la que va más importante a nivel de suero va a ser, y los tejidos va a ser la IgG. Y en cuanto a concentración sanguínea en el suero, la más abundante es la IgG1. Pero a nivel del organismo, la más abundante es la IgA, porque está en las mucosas. Esta diapositiva es solo para mostrarle la vida media de la IgG3 comparado con la IgG1. Esta puede durar 21 días, mientras que la IgG3 dura solo 7 días. Por eso dura muy poquito. En esta diapositiva les muestro los diferentes receptores de FC, todos de acuerdo a la letra griega que tenga aquí, va a ser a qué inmunoglobulina se le une. Estos son todos para la gamma, pero si aquí se le pone epsilon, va a ser para la epsilon. De todos estos receptores, hay uno que llama la atención, que es este. Este receptor, ¿verdad? Todos estos tienen señales que van a transmitir que son de activación, los ITAM. Mientras que este es el único que tiene un receptor de inhibición. Este va a ser súper importante para regular a los linfocitos. Y después tenemos uno muy interesante, una molécula muy interesante, que es justamente un HLA no clásico, está dentro del complejo principal de histocompatibilidad no clásico, y que une a las inmunoglobulinas. Ese que va a permitir también traspasar la inmunoglobulina a la placenta, pero en el organismo es el que le va a permitir el ingreso a distintas células. Y eso hace que la vida media de los anticuerpos aumente. Entonces, súper importante la unión de los anticuerpos a esta molécula para aumentar la vida media de ellos. En cuanto al receptor de inhibición, ¿cómo es que eso se regula? Cuando hay mucho antígeno, ¿verdad? Tenemos el BCR, Ig-alfa, Ig-beta, todo este complejo se fosforila para la activación de un linfocito. Pero cuando hay mucho anticuerpo en el organismo, el anticuerpo se une al antígeno y forma este complejo, antígeno-anticuerpo. Entonces tiene la oportunidad de unirse a ese receptor que está en los linfocitos B y que tiene una señal de inhibición. Entonces lo que está haciendo esto, si se activa, es desfosforilando esto. Entonces no permite que esta señal avance. Y lo que hace es bloquear la señalización. Los anticuerpos no solo son muy importantes en la defensa, sino que también en el uso terapéutico. Y brevemente les voy a contar que hay un concepto que tenemos que manejar y que es el de clonalidad. Otro concepto importante que tenemos que definir ahora es el concepto de monoclonalidad y policlonalidad. Frente a un microorganismo, por ejemplo un virus, este es un esquema del coronavirus, pueden haber, ¿verdad?, varios linfocitos que van a reconocer algún epítopo presente en alguno de los antígenos del virus. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína S, ¿verdad? Aquí hay otro tipo de proteína, aquí está la proteína N, la proteína M, y dentro de cada una de esas proteínas van a haber epítopos diferentes. Por lo tanto, vamos a tener muchos linfocitos que pueden reconocer diferentes porciones de ese virus. Entonces, cuando el clon B, ¿verdad?, con su receptor se une a algún epítopo, él va a expandirse y se va, y si podemos aislar este único clon, vamos a tener anticuerpos de ese único clon. Por lo tanto, esos anticuerpos de ese único clon se van a llamar anticuerpos monoclonales. Y aquí vamos a tener entonces los anticuerpos monoclonales del clon 1. Lo mismo el clon 2. Entonces, los anticuerpos del clon 2 van a ser anticuerpos monoclonales, porque son de un solo clon, pero que se pudo expandir, pero en un solo tipo de clones. Y el clon 3 me va a generar otro monoclonal
de clon 3, ¿verdad? El huevo que se expande. En el organismo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener los anticuerpos del clon 1, los anticuerpos del clon 2, los anticuerpos del clon 3. En su conjunto, lo que tenemos en el suero son anticuerpos policlonales, porque son de muchos clones. Cuando podemos aislar a un anticuerpo producido por un único tipo de linfocito, podemos decir entonces que estamos frente a un anticuerpo monoclonal. Y cuando tenemos más de un tipo de anticuerpo, que corresponde a más de un linfocito B diferente, entonces hablamos de sueros policlonales. Otro. Bueno, los anticuerpos policlonales, ¿verdad?, se usan en terapia y fundamentalmente se usan para, en personas con baja concentración de anticuerpos policlonales se usan en personas con baja concentración de globulina, son una vía endovenosa, y también, que es una enfermedad autoinmune, o también se pueden utilizar, ¿verdad?, para, como en reactivo, para, como anticuerpos anti-RH, en cuanto a el uso de anticuerpos policlonales, así se usa en varios casos, por ejemplo, la neutralización de toxinas bacterianas, en anticuerpos anti-RH, que ustedes van a ver después más adelante, cuando vean el tema de los grupos sanguíneos, y en personas en que, enfermedad autoinmune, que tienen baja producción de inmunoglobulinas. Desde el punto de vista terapéutico hay diferentes tipos de anticuerpos, cada vez más fármacos, y de acuerdo a su origen de producción es el nombre que tenga. La técnica para producir los anticuerpos de origen murino fue la que desarrolló César Milstein y Kohler, y de ahí se generaron los primeros anticuerpos, de los cuales se pensaron que ellos iban a ser de gran uso, pero lamentablemente generaron inmunidad contra las proteínas de la cadena pesada, y solo existe un anticuerpo que se utiliza en trasplante y es dirigido contra CD3, y es posible porque en trasplante las personas usan drogas inmunosupresoras. Por lo tanto, esto hubo que modificarla, cambiando toda la cadena pesada constante y la cadena liviana constante por secuencias de origen humano. Esos anticuerpos son anticuerpos hoy llamados quiméricos, y su sufijo es CIMAP. Por eso rituximab, infliximab, son todos anticuerpos que mantienen la región variable de origen de ratón y la región constante de origen humano. Posteriormente se modificaron para dejar solo las regiones CDR, la punta de los dedos, de origen murino o ratón, y ese sufijo son sumab. Ahí tenemos el trastuzumab, el bevacizumab, y todavía mantienen una pequeña secuencia de ratón. Y los que se están haciendo últimamente son completamente humanos, y su terminación es umab. Ahí tenemos el adalimumab. La mayoría de estos, bueno, muchos de estos anticuerpos, ya hay muchos en desarrollo, se utilizan para tratamiento de cáncer, para hipertensión, para algunas enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, la neutralización del TNF, como es este caso. Y la mayoría de la función son las mismas que les describí. Van a tener una función de neutralización, en el caso, por ejemplo, que en una célula tumoral necesita un factor de crecimiento, se puede generar un anticuerpo que se una al receptor del factor de crecimiento y evita el crecimiento. Por ejemplo, un anticuerpo al revés,
Este fue un anticuerpo contra un receptor, ahora es un anticuerpo contra el factor. Y eso también evita el crecimiento de un tumor, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, les muestro un anticuerpo que se utiliza para neutralizar al virus sincicial respiratorio, un anticuerpo que se utiliza en artritis, que está dirigido contra el TNF. Y si ustedes ven acá, este es Zumab. Entonces, Paliluzumab. Y si ustedes vuelven atrás, van a poder clasificarlo de qué tipo de anticuerpo es, ¿verdad? Igual que aquí, ¿verdad? Este es un quimérico y este es un humanizado. Humanizado es solo cambio de las regiones CDR. Estrategias hay muchas de neutralización y para eso, bueno, hay que conocer los distintos pasos del desarrollo de tumor. Por ejemplo, se puede generar, hay anticuerpos que son para neutralizar la angiogénesis. Por ejemplo, ahí tenemos Bacizumab, que es el Avastin, bastante utilizado. Después tenemos un anticuerpo que se utiliza para neutralizar receptores importantes en desarrollo de tumor, y uno de los más conocidos es el Herceptin, que se utiliza en cáncer de mamas, que es el Trastuzumab. Entonces, esta función es la de neutralización. También los anticuerpos, ¿verdad? Si se une a un blanco en una célula, pueden activar a la célula NK, pueden activar el complemento y por lo tanto van a inducir lisis tumoral. Además, los anticuerpos, cuando inducen la muerte de esta célula blanco, las células dendríticas pueden fagocitar esas células muertas o trozos de ellas, activarse y generar una respuesta inmune en la cual se puedan generar anticuerpos contra el tumor. Y incluso en este caso hay una activación de la respuesta inmune secundaria por un efecto indirecto del anticuerpo. Los anticuerpos terapéuticos se han usado, hay muchos diseños, en los cuales se le puede, por ejemplo, acoplar un elemento radioactivo y utilizar en imagen. Algunos de ustedes van a usar estos anticuerpos para hacer imagen, diagnóstico, para transportar alguna droga a un sitio específico de tumor, para acercar a una célula cerca de la célula tumoral, etc. Hay muchas variedades que simplemente aquí les muestro como para resumir. Muchas gracias.